y bienvenidos una vez más a este canal. Para el vídeo de hoy vengo a recomendar otros manhwas porque hace mucho tiempo que no traía un vídeo hablando en este caso de manhwas coreanos, y en parte también porque no estaba leyendo muchos nuevos, aunque han salido un montón de novedades, pero no los estoy leyendo básicamente. Algunos sí, otros no. Y la verdad, para esta ocasión he elegido como 5 manhwas, 5 historias, por, digamos, tener un poco una temática, un tema eso en concreto por el que asociarlos un poco, y que no sea cada uno de su padre y de su madre, digamos. Y son unas manhwas donde, bueno, tienen unas historias un poquito dramáticas, tristes, bueno, situaciones un poco, digamos, difíciles que tienen que soportar en este caso las protagonistas, porque vuelven a ser prácticamente todas ellas protagonistas femeninas. Así que bueno, no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Empezamos con el primer manhwa, que seguramente muchos de vosotros lo conocéis porque hubo bastante revuelo. Si estáis en el mundillo básicamente de los manhwas coreanos, este os va a tener que sonar, porque tanto la ilustradora como la autora de la novela son muy conocidas. Y en este caso se trata del manhwa de El Campo Olvidado, o también lo podéis encontrar por The Forgotten Field. Y aquí, como os estoy diciendo, la artista es conocida por obras como Un día que me convertí en princesa o Princesa Encantadora, que ese manhwa, por ejemplo, está licenciado aquí en España por Norma Editorial. Y en cambio, la autora de la novela es la misma que la de Bajo el Roble o Under the Oak Tree, y alguna más, pero estas son como unas de las más notorias y conocidas de cada una de las artistas, y aquí en este caso se han juntado para crear este nuevo manhwa. Y aquí nos presentan a su protagonista, que es Thalia Roengirta, la segunda princesa del Imperio Roen. Y esta protagonista no tiene una vida muy fácil, que digamos, porque en este caso es, como ya os he dicho, la segunda princesa. Básicamente los primeros herederos o los primeros príncipes y princesas son unos mellizos que se llaman Ayla Roengirta y Gareth Roengirta, que son hijos de la primera emperatriz. Mientras que Thalia es hija, digamos, de la nueva emperatriz, que obviamente en este caso no está muy bien vista porque, bueno, aquí hay muchos tejemanejes que son complicados, obviamente, en este tipo de historias. Y bueno, en el mundo en el que está ambientado es como muchas intrigas, muchas conspiraciones, y aquí la madre de Thalia se aprovecha un montón y de momento le salen bien las cosas. Pero por otro lado, su hija pues no está tan bien recibida por la gente del imperio en este caso. Su carácter es muy borde, es muy reacia a muchas cosas, parece una persona muy egoísta, y obviamente esto tiene sus razones, pero tendréis que comprobarlo a medida que leáis la historia. Básicamente lo que os puedo decir, para no destriparos mucho, porque también por otro lado no es que haya muchos capítulos, porque os he dicho es bastante reciente, nos vamos a centrar en Thalia. Ella tiene una relación muy complicada con sus hermanastros y bueno, con la gente en general, y está enamorada del futuro duque y comandante de las fuerzas imperiales, pero desgraciadamente este chico ya está prometido con su hermanastra. Entonces, bueno, aquí hay un montón de situaciones que se malinterpretan obviamente por la actitud de ella, y bueno, no está siendo de momento una historia que sea como muy agraciada para, en este caso, la protagonista, pero no tiene mala pinta. En este caso la ilustradora ya es conocida, y debo decir que viniendo del manhwa de Princesa Encantadora, que era como más cookie y más bonito, aquí cuidado que los personajes están muy bien elaborados. Se ve cuando los personajes tienen que imponer o ganar una fuerza intimidatoria, y los está dibujando muy pero que muy bien. O sea, hay una evolución en su estilo de dibujo, que obviamente nos recuerda a varios personajes de Princesa Encantadora, pero mucho más serios, mucho más maduros, y va a ser una historia bastante intensita. Así que bueno, a ver qué nos espera de esta obra, pero por lo que he leído por ahí es un poco trágica y a lo mejor no tiene un final muy bonito. Pero en este caso las ilustraciones son preciosas y la obra en sí tiene muy buena pinta. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la de Bajo el Roble. No tiene nada que ver con esta obra, pero digamos que el estilo un poco o cómo lleva las historias la autora no me está disgustando. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Y si vosotros la estáis leyendo, pues ya me podéis comentar en la cajita de comentarios qué os parece, si os está gustando o no. Pero bueno,
a mí me está entusiasmando esta obra y veremos a ver qué ocurre. Pasamos al siguiente manga y aquí tenemos otra protagonista con una historia un poquito también trágica y complicada. Bueno, creo que no sé si llegaremos al nivel del manga anterior, pero bueno, porque aún falta mucho. Igualmente, esta es una historia también un poquito triste y delicada, donde nos presentan a la protagonista Blair Delmark, que es la única princesa del Imperio Ardell, que ha contraído matrimonio con el duque Erdin Delmark. Y básicamente este hombre es un héroe de guerra. Y la intención un poco de este matrimonio es que el emperador pueda hacer uso de las fuerzas militares del duque para sus propósitos, pues, de guerras y demás. En un primer momento, esta historia pues no parece del todo tan trágica. Aquí parece un matrimonio un poco sin amor, pero bueno, cada uno cumple con su función. Y como ya he dicho, el emperador, que es hermano de Blair, quiere utilizar las fuerzas del ducado para eso, sus motivos y sus ideas de guerra y demás. Y Herdin, o Erdin, no sé cómo queréis pronunciarlo, yo lo pronuncio como Herdin, y debe ser enviado, digamos, al frente en apariencia a pelear contra bestias demoníacas. Y resulta que en ese momento Blair estaba embarazada de su primer hijo. El tiempo fue pasando y nació su hijo, Asiel, y su marido no aparecía por ningún sitio. Una buena razón de ello era que las familias tanto de Blair, o sea, la familia imperial como la de el ducado, no estaban en muy buenas relaciones. Hay aquí una situación un poco de asesinatos y demás que está sin resolver, y Herdin en este caso odia bastante a la protagonista. Pero bueno, por temas políticos en este caso se han casado, pero él la ignora bastante. Ya os digo, han tenido un hijo y después de casi 2 años aparece de vuelta en el ducado, pero con otra mujer. Esta chica se llama Miela Elias y se supone que es una sacerdotisa que también fue enviada al frente para exterminar demonios. Y resulta que en este caso pues se encontró con los caballeros y con Herdin y unieron fuerzas. Después de eso, la relación que nunca existió entre Blair y Herdin pues se rompió todavía más. Ella se centró en su hijo y él pasaba mucho tiempo con la sacerdotisa, hasta que un buen día pues Blair los encuentra intimando y obviamente ella ya no quiere saber nada de él. A pesar de la enemistad que tenían ambas familias, ella tenía un poco la esperanza de poder recuperar la confianza de alguna forma, pero no ha sido el caso. Y desgraciadamente una noche alguien aparece en el ducado y termina asesinando a Blair. Cuando abre los ojos resulta que ha vuelto a 2 años antes de su matrimonio y obviamente su hijo ha desaparecido, y Blair lo único que quiere en este caso es recuperar a su hijo. Ya el matrimonio en sí le da bastante igual, pero va a volver a casarse de nuevo con Herdin y obviamente su propósito es tener a su hijo y después desaparecer de su vida. Al igual que ocurre en la obra anterior, repetimos ilustrador, bueno, en este caso creo que ilustradora. Y para aquellos que no lo conocéis, aunque lo dudo mucho porque ya os digo, si estáis metidos en el tema manga seguramente lo conocéis, la ilustradora de esta obra es la misma que la de Padre no quiero casarme, y en esta obra notamos una evolución también muy grande. Se ve como una madurez en el diseño tanto en los personajes, sobre todo en el de Blair, como eso, en las proporciones, porque muchas veces, o por lo menos a mí me da esa sensación, en Padre no quiero casarme pecaba un poco de que se le iba alguna línea de más y es como, bueno, están súper chulos dibujados, pero en algunas ocasiones que parecían un poco raros. En este manga, pues por suerte ha mejorado en este sentido, aunque alguna vez se le patina un poquito, pero digamos que es un dibujo mucho más maduro. Obviamente la historia es mucho más seria que la de Padre no quiero casarme, e incluso la gama cromática son colores mucho más apagados. Yo creo que porque en este caso eso, la historia aún es muy oscura. No sé exactamente qué pasará aquí con esta obra, no he leído muchos spoilers en sí, pero bueno, de momento tenemos una historia un poquito más, eso, más triste, más seria y nada, yo quiero saber exactamente qué ocurre. El problema es que aún es bastante reciente, la de El campo olvidado aún es más reciente que esta, entonces no hay tantos capítulos, pero me están costando encontrar capítulos, o sea, no sé por qué están tardando tanto en este caso traducir esta obra, pero bueno, también tiene muy buena pinta. Tenemos eso, una ilustradora que ya conocemos y eso, una historia un poco más seria, más triste, con aún muchas incógnitas por resolver. Así que pues nada, tenemos que esperar un poquito para ir viendo poco a poco esta obra, pero no tiene mala pinta. Continuamos, la tercera obra se titula
el plan para engañar a la alta sociedad. Aquí ya tenemos una obra que va por su segunda temporada, aunque bueno, yo no la tengo tan al día. La primera temporada sí, pero la segunda tardaron tanto en sacarla que la verdad no la tengo tan al día, pero bueno, es una historia que también no tiene mala pinta. Y aquí nos presentan a la protagonista, Adele, que por razones que creo que aún no han explicado, por lo menos hasta donde yo leí, no lo habían explicado, ella tiene que ocultar que es una mujer y vive como limpiabotas en la calle, y en este caso se hace pasar por chico e incluso tiene como marcas en la cara para la gente pues sienta un poco de repulsión hacia ella y no se le acerque. Y como en este caso vive en la calle, debe pagar por su protección y termina descubriendo que es mujer. Está en una situación un poquito difícil y si no paga lo que debe para esa supuesta protección, pues es probable que la envíen a un burdel y así pagar sus deudas. Obviamente no es lo que ella quiere, y mientras está limpiando los zapatos de un cliente se entera que ese cliente es César Bonaparte o Cesare Bonaparte, según quien lo traduzca, y resulta que este señor es el único heredero de la familia Bonaparte y ya han anunciado que en principio se va a prometer con otra chica de buena familia, en este caso Lucrecia de la Valle o del Valle, no sé cómo pronunciar estos apellidos, y él no quiere eso. La verdad es que aborrece a su supuesta prometida y se le ocurre una idea: encontrar a una chica que sea como una hermana oculta e intentar casarla con el hermano de Lucrecia. Y así digamos que la supuesta promesa que hay entre las dos familias se cumpliría y él no tiene que casarse con nadie. Al escuchar esto, Adele piensa que es la oportunidad de oro para poder librarse de estar en la calle y obviamente tener una protección en la que no tenga, digamos, que pagar con su cuerpo. Así que le pide a César o a Cesare que la convierta en esa sustituta, en esa hermana oculta, y que hará el mejor papel de su vida para que él no tenga que casarse. Pero obviamente aquí esta historia es un poquito más difícil de lo que todos pensamos, no va a ser tan fácil obviamente, por las situaciones que tiene que pasar un poco esta chica para convencer en este caso a la alta sociedad de que es una chica refinada que jamás ha vivido en la calle y hace honor al apellido Bonaparte, así que tendrá que endurecerse mucho e intentar salir adelante de la mejor forma posible. Pero bueno, esto habrá que verlo porque de alguna forma u otra el protagonista como que al principio estaba muy convencido y ahora parece que no. Hay aquí contradicciones. Así que bueno, habrá que seguir leyendo y ver exactamente qué pasa, pero no tiene mala pinta esta historia. Ya os digo, el dibujo es muy bonito, los colores la verdad es que son muy llamativos, principalmente en los personajes principales, y aunque es una historia también un poquito dura, porque la verdad es que las situaciones en las que pone a esta chica son bastante duras, y bueno, obviamente ella tiene que hacer de tripas corazón, endurecerse un montón y salir adelante. Así que bueno, veremos qué ocurre. Es una historia, ya os digo, que está bastante interesante y había acabado bastante intensa lo que es la primera temporada, así que bueno, habrá que ponerse al día, pero ya os digo que a mí personalmente sí me está gustando. No sé vosotros, dejádmelo en la cajita de comentarios, pero de verdad que está bastante bien, a pesar de la dureza un poco de la historia, está bastante guay. Continuamos, la siguiente obra también tiene un inicio un poquito complicado y se titula El mal final del juego Otome. Aquí nos presentan un videojuego, Otome en este caso, donde la protagonista del videojuego, ya os digo, no la protagonista del manga, es Ophelia Windrose, la única hija del marqués Windrose, que desgraciadamente está enferma y fallece. Básicamente es un personaje que crearon para este videojuego, súper guapa, maravillosa, que todo el mundo la adoraba, y básicamente ninguna de las rutas, digamos, de amorío acaban bien porque este personaje siempre termina falleciendo. Supongo que para continuar la historia del videojuego aparece un nuevo personaje que es hija de un varón pues que vivía en el campo, que se parece muchísimo al personaje de Ofelia, o sea, físicamente, color de pelo y todo. Y obviamente todos estos personajes, digamos, masculinos terminan embobando con esta chica nueva. Por otro lado tenemos a la protagonista del manga,
que en este caso es un personaje secundario de este videojuego Otome, y de momento por donde yo he leído no te dice mucho exactamente dónde aparece ella. Es una chica, pues que en este caso, bueno, era una niña cuando la recogieron, y la familia del marqués la acogió por ser eso, de edades prácticamente, si no de la misma edad que su hija Ofelia, y era un poco como el juguete, básicamente. O sea, ya que mi hija está enferma, bueno, pues le traigo otra niña de su edad para que la entretenga. Obviamente al principio no se llevaban muy bien, porque en este caso Ofelia era como bastante caprichosa y egoísta, y bueno, aquí por lo menos la protagonista no se deja chantar mucho, pero bueno, con el paso del tiempo sí que se volvieron muy cercanas, eso, súper amigas, y obviamente como su confidente y demás, y fue la única persona que estuvo hasta el final con Ofelia. Pero una vez que falleció su mejor amiga, ella ya no tiene ninguna relación con la familia del marqués y decide dejar el marquesado. Obviamente, en este caso, la protagonista ha sido espectadora del videojuego y bueno, viviendo ahí, ha conocido a los posibles pretendientes que pudo tener Ofelia y está en contra de todos ellos. No le gusta ninguno, pero por, digamos, cosas del destino y propósitos que aquí dejó Ofelia antes de fallecer, pues ella va a tener que relacionarse un poco con estos personajes, y obviamente pues ellos tienen como una idea de ella, de una imagen más bien de cómo es ella, pero van a ir descubriendo que no, que es todo lo contrario. Aparte de que ella obviamente conocía a Ofelia y le da muchísima rabia obviamente que la sustituyan tan rápido por otra chica en este caso. Así que bueno, en esta historia vamos a ver cómo se entrelazan un poco los personajes principales, los pretendientes de la protagonista del videojuego, con en este caso esta protagonista del manga, y con la nueva Ofelia, que va a ser un poco la que vaya a romper, digamos, las relaciones. O sea, va a ser un personaje que aparezca aquí un poquito en medio para crear un poquito de situaciones y malos entendidos. Entonces, bueno, hay que ser un poquito pacientes, porque lo que yo leí de esta obra iba un poquito lenta. No la tengo al día, ya os digo, porque hubo ahí un parón en el que no encontraba capítulos. Entonces, bueno, se me estaba haciendo un poquito bola el seguirla, porque ya os digo, entre que la actualizaban lento y que iba un poquito, sí, también lenta la historia, pero bueno, igualmente tengo curiosidad por saber exactamente qué ocurre ahí, si es que la protagonista en este caso va a acabar con alguno de los chicos, porque de momento no tiene mucha pinta, o aparece un personaje nuevo, no lo sé. Pero bueno, también en parte empecé a leer esta obra porque en un principio la portada, digamos, del manga la dibujó la misma ilustradora de El único final de hoy ya no es la muerte. ¿Qué ocurre? Que luego cuando entras dentro de los primeros capítulos ves que la ilustración ya no es la misma, pero bueno, la portada la hizo esta ilustradora y con eso ya llama mucho la atención. Así que bueno, si no conocíais esta obra, queréis echar un vistacín, bueno, os animo a ello, porque aunque empieza un poco lenta, luego parece que va mejorando. Así que bueno, démosle una oportunidad y a ver qué ocurre con esta obra, porque bueno, ahora quiero saber exactamente qué ocurre. Me quedé con las ganas, la verdad. Y ahora pasamos al último manga, que se titula Escándalo Inmoral. Y aquí tenemos otra historia también con inicio un poquito trágico, la verdad. Y aquí nos presentan a la protagonista, la duquesa Lorena Levantes, que está casada con el duque del reino de Besen. Y básicamente esta chica vive con miedo, básicamente, ¿no? Iba a decir amargada, pero también, pero básicamente vive con miedo. O sea, este matrimonio se pactó gracias a que la familia de ella son banqueros. Entonces controlan gran parte del dinero, pero del reino vecino. Y eso, hacían negocios y demás. Y básicamente esta chica, pues eso, se casó con el marido, pero el marido se dedicaba a engañarla. Básicamente se dedicaba a no estar en casa, o estaba en un club apostando, bebiendo, o si no, incluso traía diferentes mujeres a su casa. Y aunque ella le decía que, pues oye, que estaba en su derecho y que podía hacer lo que le daba la gana, realmente no era así. A ella le molestaba muchísimo eso, pero era una persona como más tímida y eso, que tenía miedo en sí, porque estaba, digamos, fuera de su casa y de la gente que ella conocía, y entonces pues oye, le permitía a su marido hacer lo que quisiera. Además de que llevaban casi 7 años casados y ni siquiera tenían hijos. O sea, hasta le echaban incluso la culpa a ella de que tenía que tener algún problema porque no tenían hijos. Un buen día se presenta pues la policía o diferentes agentes, digamos, de la ley en la mansión, y empiezan a investigar porque resulta
y dice de que el padre de Lorena ha conspirado y lo acusan de traición al reino, y en este caso pues claro, la última persona con la que habló supuestamente es con ella. Entonces Lorena le pide ayuda a su marido para que revoquen esa culpabilidad de su padre, porque no es verdad, el padre no hizo eso y menos aún ella estaría involucrada en esto, y él le dice que se vaya a un convento y que él la irá a ver pues 1 o 2 veces al mes y que no se preocupe, que él lo soluciona todo. Durante el tiempo que ella está en el convento pues vive un poquito más tranquila, pero con la incertidumbre, porque en sí no recibe noticias de su padre ni del hermano de ella exactamente qué ha pasado, y su marido sí cumple con su promesa de ir a verla por lo menos 1 vez al mes y le dice que está todo muy bien. Pero un día aparece un hombre que no sabemos aún exactamente quién es, por lo menos al principio no sabemos quién es, que le trae noticias para que ella pues abra los ojos y se dé cuenta de lo que ha pasado, y en la realidad su padre fue asesinado, la economía del país se fue al garete porque el supuesto negocio o la relación que tenía su marido pues con los bancos del padre de Lorena pues han hecho que vayan a la quiebra, y por ende el resultado ha sido que el hermano de ella se ha quitado la vida. Así que ella no puede soportarlo más, y en la siguiente visita que le hace su marido, ella obviamente le echa todo en cara y termina suicidándose delante de él. De repente ella abre los ojos y piensa que ha sido todo un sueño, que no era realidad, pero ni mucho menos. Eso sí que llegó a pasar, pero ella ha vuelto a 6 meses antes de que ocurra toda la tragedia, y obviamente aquí el personaje de la protagonista va a cambiar radicalmente, tanto su personalidad como su forma de relacionarse obviamente pues con su marido, y ciertas amistades que ella tenía que ella pensaba que eran amistades y era todo lo contrario, y va a hacer todo lo posible para divorciarse obviamente y evitar que la tragedia vuelva a ocurrir y que su hermano y su padre en este caso pierdan la vida. Así que bueno, tenemos también otra historia con un inicio y por lo menos un desarrollo bastante intenso y triste, la verdad, pero que también tiene muy buena pinta la historia. Yo creo que es un poquito más intensita que la anterior, la de El mal final del juego Otome. He leído muy poquito, sé que ya tiene más tiempo esta obra, pero he leído poquito de ella, así que debería ponerme al día. Por lo menos los primeros capítulos son bastante intensos y eso, hay que ver ahí exactamente qué va a pasar, qué no va a pasar. No, creo que he leído por ahí algo como de que su marido sí que recuerda algo de cuando ella pues se quitó la vida y demás. Entonces como que no quiere divorciarse tampoco, o sea, va a hacer como... Él quedó como muy traumado, ¿no? Digamos, entonces no va a permitir que ella se salga con la suya, pero bueno, yo quiero saber si exactamente al final eso consigue ella evitar toda esa situación y no sé qué va a pasar con los personajes, así que bueno, yo os lo dejo aquí, pero ya os digo, yo creo que tiene buena pinta y que no es una mala historia, por lo que bueno, yo tengo que ponerme al día con ella y le tengo ganas. Y hasta aquí quedaría entonces el vídeo de hoy. En este caso he querido pues eso, centrarme en 5 obras que bueno, ya sé que muchos de vosotros seguramente las conocéis, pero que tienen eso como un trasfondo, una historia como un poco más compleja, más seria, digamos, que otros manguas que muchos tienden a ser más de humor, y en este caso pues no es el caso. Y eso, aunque son historias un poquito más tristes, bueno, que igualmente tienen muy buena pinta, los personajes tienen como muy buena base, por lo menos las protagonistas. Habrá que tener un poquito de paciencia para descubrir qué ocurre o cómo van evolucionando aquí los personajes, tanto los protagonistas como con quién se van a relacionar. Así que bueno, dejadme en la cajita de comentarios si los conocíais, que yo creo que sí, seguramente, pero bueno, si los conocíais, si los tenéis al día, no como yo, que los 3 últimos los tengo un poquito ahí a un lado, pero los 2 primeros sí que los tengo al día. Si eso, si os gustan, si nos gustan, ¿qué otras obras me recomendáis? Porque yo os digo, estoy un poquito estancada porque no estoy leyendo realmente obras nuevas, y debería, porque hay algunas muy guays que seguro que no las conozco y las tengo que leer. Y eso, que me comentéis todo lo que queráis, que yo sabéis que os intento responder lo antes posible. Y eso, no me enrollo más para que no quede un vídeo súper largo. Os agradezco mucho que hayáis llegado hasta el final del vídeo, y si os ha gustado os agradecería también que le dierais un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo nuevo si es que le apetece, y podéis seguirme en redes sociales, principalmente en Instagram, que es donde suelo estar más, para estar enterados de próximas novedades, próximos vídeos y de muchas cosas más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!